Bueno, pues muchísimas gracias, Antonio. No sé si estaremos a la altura de Madrid Talento y del proyecto que representáis, pero bueno, intentaremos estarlo. En esta última ponencia de la mañana, esta vez yo me quedo aquí, no me bajo como llevo haciendo toda la mañana, que voy a hacer deporte tanto baja escalera, y vamos a hablar de un modelo de transformación cultural que ICIP, el organismo que celebra este congreso, está ya desarrollando en práctica. Es decir, la transformación cultural de la que hemos hablado, de la que sabemos que es necesaria, que lo vemos como un concepto quizá un poco etéreo, cómo lo estamos desplegando nosotros, en nuestro caso, no podemos decir exactamente la organización, pero en uno de los ministerios de Estado lo estamos desplegando en un proyecto de un contexto de fondos de Next Generation, a 5 años vista, de un proyecto grande, complejo, pero bueno, que es uno de los grandes desafíos que tiene la AGE ahora mismo y nosotros tenemos la fortuna de poder estar, además, liderando ese proyecto de transformación cultural. Y además, como si yo estuviera solo, esto sería súper aburrido, tengo la fortuna de estar aquí con Conchi García Diéguez, que es consultora en Madrid Digital, en la Comunidad de Madrid, y que ella ya ha desplegado además un proyecto de transformación cultural para todo el personal de la Comunidad de Madrid, que como sabéis son quizá unos pocos miles de personas, ¿no, Conchi? ¿Cuántos son? Nada, casi nada, poquita cosa. Y además de sanidad, de educación, de todos los perfiles. Y lo han hecho con éxito. Entonces vamos a tratar de aterrizar ese concepto etéreo que parece la transformación cultural, que parece una cosa imposible, a una metodología real. Porque la transformación cultural, al igual que la innovación, no es solamente tener intención, no es solamente tener ideas, tiene que gestionarse. Tiene que poder gestionarse como un proyecto, tiene que tener una metodología, tiene que tener una secuenciación para que se lleve a cabo en la forma correcta. Y es un poquito lo que tanto Conchi como yo vamos a intentar explicaros en esta media horita. Pero antes, Conchi, ¿cómo definirías tú la transformación cultural de primeras en un lenguaje muy llano y muy accesible? Déjame el mando. Yo no os voy a definir lo que es la transformación cultural. Voy a esperar a que la defináis vosotros. Y como me encantan los juegos, os voy a proponer un juego. Aunque en esta hora de la mañana ya el azúcar no nos llega, ¿verdad? Simplemente una adivinanza. ¿En qué creéis que se parece Darwin y la Coca-Cola? ¿Encontráis alguna similitud? Yo no puedo hablar, así que ¿Álvaro? tenéis que hablar vosotros, tenéis que hablar vosotros. Vale. Yo hago trampas y hablo. Bueno, pues Darwin, en mi opinión, fue de los primeros que se dio cuenta que el cambio es una ventaja competitiva, ¿vale? Y es una ventaja competitiva para las especies, ¿no? Porque lo que se dio cuenta es que precisamente las especies que se adaptaban al cambio eran las que sobrevivían, ¿vale? Entonces, desde ese punto de vista, en mi opinión, está súper relacionado con este tema del que venimos a hablar hoy, que es el cambio. En cuanto a la Coca-Cola, lo que os traigo es una historia sobre un plan de marketing de la Coca-Cola que ya veremos cómo salió, en el sentido de un plan que se planteó para gestionar ese cambio cultural en una zona donde normalmente no se consumía la Coca-Cola. Y la historia va de que un americano que había logrado la patente para distribuir y vender Coca-Cola en el desierto, se monta en un avión y se va para allá, para el desierto, y se encuentra a un hombre del desierto sentado a su lado y le dice lo que va a hacer en el desierto, que va a traer la bomba, se va a enriquecer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el del desierto le dice, ¡ay, yo tengo mucha experiencia en vender cosas en el desierto! Y este dice, pero a mí no me hace falta porque yo traigo la Coca-Cola, que es lo mejor, y además con todo el planteamiento de cómo hacemos el marketing en Estados Unidos. El otro, pues muy humildemente, dice, bueno, pues te deseo suerte y chimpún. Total, que el americano se vaya al desierto y monta el plan de marketing. Y como imágenes despliega esto. Un señor muerto de sed, con todo el calor, la Coca-Cola fresquita con el hielo, y que cuando se la toma, se vigoriza, ¿verdad? Y se pone a dar saltos y saca toda su energía. Entonces el tipo estaba súper contento de este plan, ¿no? Maravilloso, y empieza a mirar las ventas y a mirar los números, y no vende, y no vende, y no vende, total que le despiden al fulano del americano de la Coca-Cola y se va de vuelta. Y en la viaje de vuelta se vuelve a encontrar al hombre del desierto y le pregunta al del desierto, ¿y cómo te ha ido? Dice, pues mira, fatal, no fui capaz de vender nada. ¿Y qué hiciste? Dice, pues mira, estas imágenes. Entonces el otro se ríe así por lo bajito y el americano le dice, ¿pero tú sabes por qué fracasé? Dice, pues sí, dice, es que mi pueblo, en vez de leer de izquierda a derecha, lee de derecha a izquierda. Y entonces se ha encontrado un señor a máximo de energía, se ha tomado la Coca-Cola, ¿verdad?
y casi le has dejado medio muerto. Moraleja de la historieta. Si quieres trabajar para las personas, ponte en el lugar de las personas, porque nunca vas a lograr convencer a nadie con tu mentalidad. Tendrás que hacer ver a esas personas qué es lo que tiene de bueno el cambio que traes, a ver si se suben. Y como el desayuno de los huevos con bacon, conseguir que las personas no colaboren, sino que se impliquen, es decir, que sean cerdos y no sean gallinas, en el caso del desayuno, ¿vale? Entonces, a lo largo de las siguientes slides os pondremos en común pues, algunos truquitos, tips o experiencias que tenemos en cuanto al modelo. Y siguiendo con los juegos, ¿proponemos otro juego, Álvaro? Perfecto, pues mirad, aquí tenéis una web que es menti.com, os animo por favor a introduciros en ella. Lo podéis hacer tanto con el código QR, sobre todo para la gente que tenemos en virtual, que será muy cómodo escanear la pantalla, como para vosotros únicamente menti.com, y si podéis poner un poquito el código que aparecía, si podemos volver a la pantalla, perdonadme los de realización, que tengan un poquito de tiempo para cogerlo. 5350-0550. Os damos 10 segunditos, lo regalamos, somos muy generosos esta mañana. Y aquí lo que os vamos a proponer es un juego en el que queremos que seáis súper honestos y nos digáis qué pensáis que es la transformación cultural en base a lo que habéis escuchado esta mañana. Que nos digáis, ahora sí, por favor, si podemos pasar. Que nos digáis, por favor, si no sé si se lee bien o no, si consideráis que es una cuestión necesaria, fundamental. Como decía antes, esto no es una cuestión de mejora, es una cuestión de supervivencia y de generar una ventaja competitiva. O si consideráis que es la 19ª moda que se inventan los consultores para vender proyectos sobrecosteados a las administraciones públicas. ¿Qué es lo que consideráis? ¿Consideráis que es asumible para los recursos, tanto económicos como personales, que tienen ahora mismo vuestras organizaciones? ¿O, por lo tanto, lo veis como una quimera? Como una cosa que sí que sabemos que es el lugar al que tenemos que llegar, como esa Arcadia feliz a la que llegar, pero que es una irrealidad en la mayoría de vuestras administraciones. Y luego, en un segundo nivel, de ahí tenéis que seleccionar una opción. Me gustaría que luego, abajo tenéis otras 3 opciones, que es, en el caso, imaginémonos que esto se pudiera llevar a cabo en vuestras administraciones. Por favor, votad de qué queréis que depende más. ¿Depende más de las personas como vosotros, de los técnicos, los directivos y el personal, digamos, tanto funcionario como personal laboral? ¿Depende de la parte política? Sin política no se consigue nada. ¿O es una cuestión de recursos? Como siempre se ha dicho que en la administración el problema es que no hay recursos, ya sea económicos o humanos. Si queréis, mira, voy a votar yo, así que la gente que está en cabina, igual espero no condicionaros, ¿vale? Yo no puedo votar que una moda porque si no me estoy boicoteando la ponencia. Entonces vamos a poner que es necesaria. Si os parece bien, por favor. Y luego yo diría también, no sé si podemos marcarlo, que también que la palanca fundamental son las personas. No sé si Conchi estará o no de acuerdo. Podéis marcar las 2 opciones. Ahí, y la primera, que es necesaria. Y ahora le damos a enviar y vamos a ver qué es lo que pensáis vosotros. Uy, esto no estaba contemplado, esto es... O sea, ¿os sale a todos esto? Pues bueno, pues entonces improvisamos, transformación cultural al instante. Esto fue un proyecto que hicimos en una diputación hace un tiempo y la realidad es que todos, me atrevería a decir que el 70% la consideraban necesaria, pero imposible. Y luego todo el mundo decía que era una cuestión de personas y de recursos. Y la reflexión que queríamos hacer es... ¿No la descubras todavía? ¿No la descubro todavía? No. Déjame preguntarte en el... Perfecto. De 2 pasos. Perfecto. Entonces, aquí, perdona, a falta de ese spoiler que casi os hago, que luego os contará Conchi, vamos a presentaros cuál es nuestro modelo de transformación cultural, como digo, el que estamos implementando ahora mismo en la AGE, en el contexto de todo el plan de digitalización que están llevando a cabo los fondos Next Generation. La ponencia vamos a hablar de cuál es nuestro modelo, de cuál es la dinámica, la hoja de ruta que estamos siguiendo en este proceso arduo y complicado de 4 años, y luego de esos pequeños truquitos para ver cómo conquistamos el cambio. Nosotros, el modelo que proponemos es que la cultura de cualquier organización se basa en 3 atributos fundamentales. El primero son los arquetipos personales. Las personas, individuos que componen la organización, pues que vienen condicionados desde su origen académico, que vienen condicionados si es una persona que a lo mejor es muy innovadora y es muy activa, o por el contrario de esta persona en la que puedes confiar, pero que es muy
que es muy contraria al riesgo, que tiene una gran aversión al cambio, si es la típica persona que todos tenemos que no quiere trabajar, que está aquí por inercia y esperando que llegue el último año ya para jubilarse, si esta persona nueva que está entrando, es decir, todos los arquetipos personales que configuran una parte de la cultura. Otra parte de la cultura de una organización la tienen los comportamientos sociales, es decir, cuando estos individuos se reúnen en grupo. Y ese grupo genera que haya un cambio en su comportamiento, que haya un cambio en su cultura. Estoy seguro que nosotros no nos comportamos lo mismo cuando estamos con nuestra familia, cuando estamos con nuestros amigos o cuando estamos en el entorno de trabajo. Pues en el trabajo pasa lo mismo. Hay mucha gente con talento, con ganas, con vocación, pero que entran en dinámicas sociales de grupos quizá un poco anticuadas, quizá con carencias culturales que no favorecen estos cambios, que destrozan todo su potencial. O por el contrario, gente que a lo mejor no estaba muy motivada, que como entran en organismos que tienen ya una velocidad de crucero, se consiguen sumar a esa ola de cambio. Entonces, esas dinámicas sociales también son importantes. Y luego la última, las prácticas organizativas. ¿Cuáles son las políticas que genera una organización? ¿Es una organización que tiene un respaldo político en su estrategia a la innovación, al cambio, a la mejora, a la orientación al ciudadano? ¿O por el contrario, de estas organizaciones que parecen obsesionadas con cumplir justamente la normativa para no salir en prensa, pero que están totalmente contrarias a cualquier mejora? Es decir, esas políticas que destilan y que comienzan arriba, pero que tienen un efecto cascada hacia abajo, son definitorias junto a las otras dos cuestiones, los arquetipos personales y los comportamientos sociales de la cultura. En base a eso definimos que para lograr una transformación cultural que tenga impacto en la sociedad, es decir, no para hacer un plan muy bonito que se quede en un cajón, sino que es útil, que genere un efecto y que mejora la vida de la ciudadanía, porque en esto consiste transformar las organizaciones, es decir, prepararlas para que puedan seguir dando un buen servicio a la ciudadanía, el servicio que merecen. Entendemos que tenemos que tener una secuencia. Primero es trabajar el nivel estratégico de la cultura. Un proceso de cambio cultural tiene que tener un propósito, tiene que tener unos objetivos marcados. No podemos decir, yo quiero transformar la cultura. ¿Pero hacia qué? Hacia una cultura basada en la agilización, a la simplificación, a la innovación. ¿Qué tipo de cultura quieres? Luego, tenemos que trabajar, una vez que tenemos definida, y eso luego lo explicará muy bien Conchi, la estrategia tenemos que bajar, ¿vale? Ya tenemos el mandato global, los objetivos marcados, alineados con la estrategia corporativa. Ahora hay que trabajar en las personas. Tenemos que conseguir que ese cambio en las estrategias resuene en todos los diferentes niveles de personas que componen la organización, porque son los protagonistas. Y es más, estos dos conceptos se deberían de trabajar a la vez, porque si fijamos estrategias o un cambio de estrategias sin contar con las personas, estamos empezando un proyecto con una brecha, que luego a lo mejor se puede solventar, pero estamos empezando el proyecto con una gran brecha. Y luego terminamos logrando que todos esos dos niveles de transformación capilaricen en los sistemas de trabajo, en la organización. He visto muchos proyectos que tienen un plan estratégico que ganaría el premio Pulitzer. He visto muchos proyectos que han invertido en formación, en permitir a la gente participar, pero que luego no han capilarizado en las dinámicas de trabajo, en los procesos, en los sistemas de relación que tienen los empleados, en los sistemas de comunicación, en todo. Si el cambio cultural no se pasa a los procesos, ese cambio cultural es inocuo y no genera valor público. Y lo que haríamos sería deslegitimar una causa como es la transformación cultural. Es fundamental que llegue a los procesos. Y nosotros, ¿cómo lo hemos instrumentalizado en este proyecto que estamos ahora mismo con la AGE? Estos son nuestros tres grandes objetivos y lo trabajamos con 4 ejes transversales. El primero es el eje de liderazgo. La transformación, por muy buena y puntera que esa organización, siempre genera discrepancias, siempre genera dudas. Tenemos que tener un compromiso tanto político como de los directivos intermedios para que estos primeros momentos, que siempre son complejos y difíciles, se trabaje y se promueva, con un eje de formación y capacitación para que el empleado esté capacitado y esté realmente preparado para un proceso de transformación y no se genere una brecha, con un eje de gestión de conocimiento que ponga en valor y visibilice todo el conocimiento y todo el talento explícito y no explícito que hay en la organización, y con un eje de comunicación, porque estamos en el mundo en el que estamos, y si tu plan es una maravilla, pero no lo conoce la mitad de la organización, tu plan va a acabar fracasando. Entonces, además aquí tenemos, por ejemplo, Iván, que entre los dos trabajamos con ella, y con María, el eje de comunicación, que es fundamental. En ese sentido, la dinámica que nosotros hemos definido para este proyecto es un cambio. En nuestro contexto vamos a poner el ejemplo de una transformación digital, en el que tenemos que definir cuáles son los objetivos estratégicos de la transformación cultural. En nuestro caso era muy claro.
Se van a digitalizar una serie de procedimientos en una administración que es sensible. No puede haber ningún tipo de brecha digital con todos los empleados de esa organización, porque si no, eso va a generar una brecha digital con la ciudadanía, en una administración que además tiene cierta sensibilidad. Ese era nuestro objetivo. Tenemos que capacitar para que la transformación digital, que seguro que muchos lo estoy viendo en vuestras administraciones, no impacte negativamente en la organización y sea además una cuestión que genere valor. Una vez que definimos esas estrategias, pasamos a la adopción del cambio, a todo el tema de trabajar con las personas, de oye, las personas muchas veces las vemos como ese activo que dicen, uy, hay que ver, ahora cómo convenzo a la gente para que se sume a esto. No, veamos a la persona como un activo, hay mucho talento en el sector público, pongámoslo en valor y capacitémosle. Y luego, como decía antes, activemos esas palancas de cambio mediante activar el conocimiento aquí en las organizaciones y traspasarlo a los procedimientos, a los procesos, a redimensionar equipos de trabajo, etcétera, para que sea realmente útil. Y así conseguiremos una transformación cultural que además hace que la organización sea resiliente a futuros cambios. Porque los cambios van a llegar. Ahora tenemos NextGen, tenemos digitalizaciones. En una serie de años se jubila no sé qué porcentaje de la población de las administraciones públicas. Cada vez tenemos una ciudadanía que es más demandante. Es decir, los cambios van a seguir llegando. Y o los afrontamos o es un tsunami que llega. Y lo que buscamos es afrontarlo para que esos cambios, como decía Conchi, supongan una ventaja competitiva y no supongan un lastre para la organización. Pero Álvaro, de todas esas tres cosas, organización, personas y trabajo, ¿cuál es la más importante? ¿Hay alguna más importante? Hombre, yo creo que Conchi, tú y yo somos del team personas, ¿no? Yo creo que somos un poquito... Pues te voy a contradecir. ¿Sí? Yo creo que las tres son importantes. Bueno. Perdóname, pero sí, sí. Por favor. Sí, en ese sentido, sí. Aquí empezamos hablando con la estrategia, que creemos que es la parte fundamental, aunque a mí lo que más me gusta son las personas, lo reconozco, tengo ese pequeño defecto de fábrica, en el que buscamos, importante, cuál es el propósito, definir cuál es el propósito de la transformación, en base a un estudio de las necesidades, de qué necesita realmente esa administración. Y para eso hay que preguntar al empleado, no vale hacerlo en un diseño de laboratorio, en un despacho de la directiva, no hay que preguntar al empleado qué es lo que realmente necesita, como ha hecho, por ejemplo, el Ayuntamiento de Málaga, en el caso que nos comentaban. Establecer, en nuestro caso, por ejemplo, era cómo hacer que ese viaje por una digitalización sea lo más llevadero posible. Una hoja de ruta que comience con esa capacitación y que acabe teniendo una resonancia en los procesos y en la organización del trabajo que permita generar un valor público. Y luego, fundamental, cómo mantenemos el cambio. Que este esfuerzo no caiga en saco roto y dentro de 4 años volvamos al punto de salida. Es decir, la transformación cultural es como la innovación o con la mejora continua, nunca acaba. Ese proceso de mantenimiento, que para mí es casi más complejo que el de salida, es también fundamental para lograr esa organización resiliente. Y bueno, Conchi, ahora llega a nuestro tema favorito. Pues sí, porque aunque, como os decía antes, para mí son importantes los tres elementos, el que más me atrae y el que más brillo le saca a este tipo de proyectos es ganarte a las personas, ¿verdad? Entonces, de cara a ganarnos a las personas, sobre todo en proyectos de estos estilos que hacemos en la Administración, la primera pregunta que yo me hago es ¿qué porcentaje del éxito de la iniciativa depende de las personas? Porque muchas administraciones hemos afrontado la transformación digital pensando que lo que importaba eran la digitalización de los servicios, las máquinas, la tecnología, etcétera. Pero por muy bueno que sea lo que hayas hecho, si no has tenido en cuenta a las personas desde el principio y las has acompañado, si luego las personas no usan aquello, yo creo que en todas nuestras administraciones, desde la ley 11, luego la 39 y la 40, etcétera, se ha hecho mucho esfuerzo, quizá la parte más técnica, tanto administrativa como digital, pero creo que tenemos una carencia que no hemos contado con las personas desde el principio y los proyectos no han tenido el éxito del esfuerzo y los recursos que se han puesto encima. Entonces, yo creo que ahí hay una carencia. Entonces, una buena pregunta es ¿cuánto depende el éxito de mi iniciativa de las personas? Porque si depende mucho, yo creo que tengo que tenerlas en cuenta y que tengo que acompañarlas, ¿verdad? Además, los resultados en la organización cuando se afronta un cambio, en su mayor parte son la suma de los cambios que producen en cada una de esas personas, porque al final las organizaciones somos las personas que las constituimos, ¿no? Entonces, lo que yo os vengo aquí a plantear es que esto se puede hacer a las bravas y con el sentido común que nos ha ido dando Dios durante toda nuestra experiencia profesional o aplicar una metodología, que hay varias. En particular, nosotros lo que propugnamos es la de ProSci. ProSci es una metodología de gestión del cambio que se puede aplicar
la transformación digital o con cualquier otra cosa con la que nos enfrentemos. Y tiene como dos vertientes. Una vertiente, la de la izquierda, que es la de acompañar a las personas en su viaje hacia el cambio, y además el acompañamiento es individualizado. Lo que sí sucede es que todas las personas en el camino del cambio vais a ver que, según la metodología y mi propia experiencia, pasamos por 5 fases, ¿vale? Que la primera es la fase donde descubres que viene un cambio. La segunda es donde identificas qué es lo que te trae el cambio, de bueno o de malo, y eso te hace desearlo o rechazarlo. En la siguiente, si han conseguido que lo desees, te tienes que capacitar para lograr todos esos comportamientos, habilidades y actitudes. En la siguiente lo que haces es todos esos conocimientos teóricos los practicas para conseguir esa habilidad necesaria. Y en la última, cuando ya te has enganchado al cambio, pues necesitas que se haga sostenible ese cambio. Entonces, esas 5 fases, que en cualquier momento de cambio de vuestras vidas seguramente las habéis identificado, esta metodología nos ayuda a tenerlas en cuenta para diseñar esos planes de acompañamiento a las personas y para que la adopción del cambio sea más ágil y menos traumática. Pero como la organización no es solo las personas, también está la otra parte de la metodología, que es la metodología, la PCT, el Process Triangle, que básicamente lo que trata es de combinar, por un lado, la iniciativa del cambio que estás llevando, por otra parte, el liderazgo de la organización, porque un cambio que es muy profundo, sin el liderazgo de la organización, pues pierde fuerza y no arranca, y luego todas estas dinámicas de transmitir esa necesidad del cambio y de impulsar el cambio entre las personas. Entonces, con esas dos partes se monta esta metodología que tiene 3 fases: preparar el enfoque, gestionar el cambio y, una vez que el cambio ha llegado, pues ya sostener ese cambio. En el proyecto que comentaba Álvaro, lo que vemos es que como actores principales están las personas de la organización y los ciudadanos, pero como actores con vocación del servicio y los que van a hacer que se muevan cosas son los líderes de la organización, ¿vale? O sea, le toca al líder mover a los equipos, ¿vale? En primera derivada. Y un líder es desde un directivo hasta un mando intermedio, hasta un referente de los que tenéis en vuestros equipos, que es respetado por el resto de personas de acompañamiento, ¿no? En este sentido, aquí os comentábamos que de cara a lo que es la transformación digital, el objetivo que nos armábamos es armar al profesional público para la revolución digital, porque lo que se nos ha venido encima es una revolución digital, por estas 5 fases: el despertar, el desear, el capacitarse, el habilitarse y el reforzar el cambio, y empezando por los líderes, que son la primera línea. El líder tiene que descubrir qué es lo que trae esa transformación digital para él y para su equipo, tanto de bueno como de malo, para conocer por qué quiere estar ahí, ya que su organización lo ha decidido. Y además, darlo a conocer en su equipo. Además, una vez que ha pasado la fase de ver qué es lo que trae para sí mismo y su equipo, se trata también de ver cómo tiene que capacitar a su equipo, cómo le tiene que preparar para lograr el éxito en ese cambio. No porque el líder vaya a capacitar, pero sí, como decía Antonio en la ponencia anterior en el programa Talento, porque tiene que empezar a identificar cuál es el modelo objetivo de la fuerza de trabajo que quiere en la organización, para ahora y para dentro de unos años, ¿vale? Para que puedan afrontar ese cambio. Y por último, tiene que estar monitorizando a ver si se ha alcanzado ese cambio y poniendo las acciones correctoras. Esta cara A de la moneda tiene una cara B en el profesional que está a su cargo, ¿verdad? Y tiene que ayudar el líder a descubrir qué es lo que supone ese cambio, identificar qué supone para la persona en particular, dar tiempo para que esa persona, además de trabajar, se capacite, ¿vale? Porque a veces lo que nos creemos es que con el mismo horario resulta que puedes hacer tu trabajo y además capacitarte y además irte a tu casa, ¿verdad? Y no, y hay que dejar tiempo para hacer ese otro tipo de elemento. Y además las personas del equipo tienen que percibir que cuando lo hacen bien, el líder y la organización les da un reconocimiento, cada organización el suyo, pero no puede ser que a todos se nos trate por igual. Lo hagamos bien, mal, regular, nos impliquemos mal o bien, ¿no? Entonces, todos desde chiquititos queremos que el esfuerzo y el resultado se nos reconozca. Entonces, estas palancas nos parecen súper necesarias y que
aunque estas metodologías y estos equipos acompañen a los líderes, de las primeras personas que los colaboradores van a recibir estos elementos con mayor credibilidad y mayor impulso es de sus propios responsables directos, en general, salvo que al jefe le tengamos manía, que no es lo habitual, ¿vale? Si ponemos hincapié en las dos fases del ADKAR, que habéis visto que ADKAR son las siglas de este proceso en inglés, no es más, la K de Knowledge y la A de Ability. Si nos quedamos en la parte de capacitación o de formación, ¿vale?, merece la pena ver que nosotros, además, dentro de nuestro modelo, hablamos de la capacitación por competencias, ¿vale? Y en la capacitación por competencias lo que pensamos es, viene un cambio, ¿qué es lo que queremos? Queremos que las personas cambien sus comportamientos en relación a ese cambio que ha venido, ¿vale? Y entonces, ¿cómo hacemos, cómo ayudamos que estas personas cambien sus comportamientos? Porque no se trata de tener empleados que tengan mucho conocimiento, que también. Lo que queremos es que su resultado, su productividad sea buena y que para ellos, además, sea más fácil realizar su trabajo. Eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, lo que queremos actuar es en el comportamiento, en el resultado final. ¿Y dónde están los instrumentos? Pues los instrumentos, claramente, para cambiar un comportamiento, aparte de en fases anteriores hacerle desear subirse al carro, se trata de aportarle los conocimientos que necesita tener, ¿vale?, que él sepa cómo emplear esos conocimientos, es decir, que se entrene en lo que tenga que entrenarse, y también aflorarle ciertas actitudes que le hagan querer hacerlo. Es decir, tiene que saber hacerlo, tiene que conocerlo y tiene que querer hacerlo. Y cuando se unen esas tres con una persona implicada, pues ya ha adoptado el cambio, ¿vale? En ese sentido, con estas competencias y estos atributos de las competencias para cambiar el comportamiento, lo que tiene que hacer una organización es definir su modelo objetivo, es decir, qué competencias son las que tiene que desarrollar en su puesto de trabajo, en su fuerza de trabajo. Y además, intentar personalizar esas competencias por los colectivos a los que se dirige, ¿vale? Porque en todas nuestras organizaciones, pues no es lo mismo un administrativo que un mando intermedio, en Comunidad de Madrid no es lo mismo un bombero que un profesor, que un médico, que un ingeniero, no es lo mismo. Entonces, tienen diferentes competencias. E incluso la misma competencia, imaginaos una competencia que puede ser entender de datos, pues el índice de madurez de un colectivo no tiene por qué ser el mismo índice de madurez, ¿vale? Entonces, con eso lo que hacemos es definir las competencias, personalizarlas a colectivos y por cada colectivo, además, en ese modelo objetivo, identificar en cada competencia a dónde tiene que llegar, ¿vale? Y una vez que tenemos ese modelo competencial objetivo, lo que hacemos es pasar a estas personas que constituyen la organización un test autodiagnóstico. ¿Para qué? Para saber en cada una de las competencias de su colectivo en qué punto están. Si tú haces el análisis del gap de a dónde debería llegar contra de dónde parten, pues tienes información suficiente como para desarrollar y configurar planes de desarrollo por colectivo, pero que además están individualizados para la persona. Porque no se asume para todo el colectivo que todas las personas parten del mismo sitio. Cada persona partimos de donde partimos. Entonces, ¿tenemos que llegar en un colectivo al mismo nivel? Sí, pero partimos de diferentes elementos y eso nos permite hacer planes de desarrollo adecuados con estas personas. Aquí simplemente os traemos algunas de las competencias digitales que nosotros hemos marcado en el proyecto al que estamos hablando. Realmente no son competencias, son áreas de conocimiento. Si conocéis el DICOM, y sobre todo el DICOM que se ha trabajado con el INAP, estas son las áreas de allí. La parte de la gestión del conocimiento son las áreas de gestión del conocimiento y las competencias de liderazgo son de la OCDE, de alguna manera, ¿vale? Y, Álvaro, una vez que nosotros hemos conseguido que las personas se impliquen y que adopten el cambio, ¿ya hemos acabado? Pues nos queda la última parte y posiblemente la más compleja, que es la de, vale, sabemos que queremos un cambio, más o menos hemos identificado el objetivo al que queremos llegar, tenemos las personas, pero el cambio no se ha aplicado. Hemos puesto todos los ingredientes para que ese cambio pueda aplicarse, pero hay que dar el siguiente paso, es trasfasar ese cambio que todavía, no voy a decir que sea teórico, pero que todavía no ha generado un impacto en la organización, a los sistemas de trabajo, a las dinámicas de funcionamiento que tenga la organización, para que eso tenga un impacto y una generación de valor en la ciudadanía. Porque si no, lo repito, será un proyecto de los que llamamos de mesa camilla, de los que de vez en cuando lo abres y te acuerdas, ¡ay, qué proyecto más bonito hice! Pero tampoco hizo mucho. Pues aquí lo que buscamos es eso.
En el contexto de la digitalización, que además seguro que muchos lo estáis viviendo, esto se aplica a todos los lugares. Muchas veces la digitalización, ¿cómo se ha asumido? Como tenemos una serie de procedimientos analógicos, ¿por qué no los pasamos a digital? A priori no tiene ninguna fisura ese planteamiento, ¿no? ¿Qué es lo que decimos que tenemos que lograr con una transformación cultural? Que si, por ejemplo, tenemos que asumir ese proceso de transformación digital, ¿por qué no lo hacemos, por ejemplo, con una cultura orientada a la simplificación administrativa? ¿Por qué no aprovechamos que vamos a tener que revisar una serie de procesos para hacerlos digitales, para simplificar? ¿Por qué, por ejemplo, si vamos a trabajar en remoto, a trabajar en digital, no aprovechamos para redimensionar ciertos equipos de trabajo o ciertas cargas de los puestos de trabajo que a lo mejor en un entorno analógico tenían una carga mayor o menor y en el nuevo entorno digital? ¿Por qué no aprovechamos para redimensionalizar y para racionalizar los equipos de trabajo que tenemos? ¿Por qué no lo aprovechamos para identificar nuevos servicios? Es decir, ¿por qué no aprovechamos esas oportunidades de transformación? Porque las administraciones, lo sepan o no lo sepan, casi siempre están mutando para orientar esa transformación a una transformación cultural que permita garantizar la vigencia y esas ventajas competitivas que hablaban. Ese traslado de los procedimientos es complejo porque es cuando requiere el compromiso real, el compromiso férreo. Nosotros proponemos que se haga con metodologías innovadoras, porque es la única forma de conseguir grandes cambios con la escasez de recursos que muchas veces tienen las administraciones, y no hablo solamente de recursos económicos, sino también de recursos humanos, porque por desgracia muchas veces estos proyectos se llevan a cabo con el tiempo libre de muchos profesionales, y es una pena porque no tienen una asignación horaria que merecerían. Entonces tenemos que innovar para que ese esfuerzo extra que muchas veces tiene que generar el personal sea el menor posible. Por supuesto, con calidad y modernización, con metodologías agile, simplifiquemos, por el amor de Dios. Cada vez tenemos más normativa. O empezamos a simplificar o vamos a generar un constructo que en una serie de años a ver quién es la persona que lidia con ello. Metiendo temas de experiencia de empleado y experiencia de ciudadano. Si vamos a cambiar la forma de trabajar de una organización, preguntémosle a las personas que luego van a tener que estar lidiando con esa nueva organización durante 20 años. Y preguntémosle a la ciudadanía. Pero no le preguntemos al final, por favor, preguntémosle al inicio. Oye, ¿tú realmente utilizas este servicio? ¿Te parece cómoda la forma en la que te lo estoy ofreciendo? ¿O por el contrario necesitas otra cosa y estoy manteniendo un servicio obsoleto? Es decir, incluyamos a la ciudadanía en todo ese proceso de definición estratégica y de ideación, porque será la forma de que luego las equivocaciones, en lugar de ser de una magnitud de 8, sean de una magnitud de 4 o de 3. Pero, por favor, incluyamos a la ciudadanía. Y nosotros en nuestro proyecto nos estamos basando en dos ejes. El de comunicación, ya lo he dicho antes, voy muy rápido porque estamos justos de tiempo. Lo conocéis, que todo el mundo sepa que puede participar en el proceso de cambio y que se está cambiando, para que no haya nadie que no se pueda sumar a ese proceso. Y luego la gestión del conocimiento. Vosotros lo sabéis, hay mucho talento en las administraciones públicas que no está recogido. Mucho conocimiento que se pierde cuando una persona se jubila, cuando una persona se cambia de área de departamento, cuando se va a la privada, cuando se pone malo. ¿Nos podemos permitir realmente el lujo de perder todo ese conocimiento y todo ese talento cada X años? Personalmente creemos que no. Por lo tanto, lo que proponemos es que todo este proceso de repensar la organización se haga teniendo en cuenta todo el conocimiento formal e informal que atesoran todas las personas de la organización. Por ejemplo, si vamos a hacer una simplificación para hacer una tramitación de visado, preguntémosle a las personas que son expertas en tramitación de visado y recojamos ese conocimiento. No lo hagamos nosotros en una oficina pensando que sabemos cuál es la realidad de ese trabajo. Entonces, incluyamos todo ese conocimiento y trabajémoslo. Voy a saltar muy rápido, que vamos justos de tiempo, pero hay una última pregunta que me gustaría hacerte, Conchi. Este modelo, aunque como he dicho lo estamos aplicando y es real, pero sé que suena complejo y dice, ¿y esto cómo lo hago yo en mi organización? Con todos los follones que yo tengo ahora mismo, que no sé ni quién tengo de concejal, no sé ni quién tengo a nadie. ¿Cómo podemos gobernar y cómo podemos lograr que este modelo que está funcionando y que ya ha dado resultados sea gobernable? Yo os propondría el montar una oficina de gestión del cambio. Hace tiempo las administraciones públicas, o al menos en Comunidad de Madrid, hace 18 años empecé a trabajar y no sabíamos trabajar por proyectos, ¿verdad? Poco a poco empezamos a cambiar de la actividad a orientarnos a proyectos y se desplegaron oficinas de gestión de proyecto con sistemática, metodología, capacidades y demás que nos ha permitido afrontar muchos proyectos técnicos y no técnicos. Pero no le hemos dado mucha importancia a las personas, ¿verdad? Y a estos cambios que os estamos hablando. Entonces, en mi opinión, una oficina de gestión del proyecto a un proyecto es lo que una oficina de gestión del cambio a la transformación cultural.
Una oficina de gestión del cambio te trae sistemática, metodología, capacidades para acompañar a la organización, pero además, sobre todo, una mentalidad de que hay una diferencia entre la estrategia y la ejecución de la estrategia. Y segundo, que normalmente en nuestras organizaciones hay un gap demasiado grande entre la estrategia y la ejecución de la estrategia. Por eso hay veces que no culminamos. Y además, este gap se suele apalancar en 3 problemas típicos. El primero es que los empleados no suelen conocer cómo decisiones estratégicas les impactan, muchas gracias, en su día a día. Entonces, sí, hay un plan estratégico que lo hemos conocido, no sé cuántos millones, Next Generation, llega no sé qué, pero a mí, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo me va a impactar? Entonces, ese entendimiento de saber en eso en lo que estás, qué tienes que hacer y cómo te va a impactar, normalmente no llega. La segunda es que los mandos intermedios siempre están muy ocupados. Siempre están muy ocupados, y es verdad, ocupadísimos en el día a día. Ocupadísimos en el día a día, quizá no tienen suficiente tiempo o energía para ir alineados con los elementos de la organización y a veces tampoco tienen suficiente tiempo para atender a su gente, atender a sus equipos, ¿verdad? Y luego la tercera es que la organización marca unos objetivos estratégicos fenomenales y luego tácticos, y cada organización, dentro de la organización, cada centro directivo, tiene sus objetivos tácticos y esas organizaciones, en vez de moverse al superior, pues van trabajando en lo suyo y a veces no están alineados los objetivos estratégicos con los tácticos. Entonces, lo que venimos a propugnar es que esta oficina de gestión del cambio, aunque nace como para dar capacidades a cualquier cambio en particular, pueda incluso apoyar a nivel estratégico en la organización a ese gap entre la estrategia y la ejecución, hacerla chiquitita, de alguna manera. Y con eso, pues, en mi opinión, conseguir llegar más a la estrategia y, además, lo que decía Álvaro al inicio, que es montar una organización resiliente a cambios. Porque necesitamos organizaciones resilientes a cambios, porque antes a lo mejor llegaba un cambio cada 4 años y ahora llega cada 6 meses, 5 cambios al día. Y entonces o somos capaces de hacer esto, ¿verdad?, de aguantar el cambio y sacar la ventaja, como decía el Darwin, ¿verdad?, o la especie administrativa no va a sobrevivir. Porque, si me permites, Conchi, un segundo, la transformación cultural se produce sí o sí. Lo que estamos hablando es de cómo gestionar la transformación cultural. Si dentro de 10 años se va a jubilar un 30% de una plantilla, se va a producir una transformación cultural forzosa. Lo que hablamos es de guiar esa transformación cultural para no convertirla en un problema, sino convertirla en una generación de ventaja. Y ya por cerrar, pasa a la siguiente, por favor. Os dejamos esta, que son los objetivos que creemos que vamos a conseguir en el proyecto que estamos haciendo para la AGE. Pero ya la siguiente, vais a permitir que ahora saque la gorra de profesora, porque también soy profesora, y os voy a poner una tareita. Si me hacéis el favor, del lunes, cuando lleguéis a vuestros puestos de trabajo o en vuestra casa, si hacéis teletrabajo, ¿verdad?, que nos dediquéis 5 minutos, no os pido más. Cuando tengáis el ratito de esos 5 minutos, pensáis si esto que os hemos contado sobre esto, si os vale para algo o no. Si no os vale para nada, pues perfecto, ya habéis hecho la tarea. Si os vale para algo, lo que os voy a pedir es que hagáis la primera acción. Aunque sea un paso cortito, decírselo al compañero de al lado, decírselo al jefe, decírselo a tu mujer o a tu marido, llamar a Álvaro, si es que algo de lo que hemos considerado. Dejarme 2 días para descansar por lo menos, por bueno, favor. Pues el martes sí puede ser. Pero sobre todo, por favor, es eso. Lo digo por nuestros consejos, pero de los restos de los ponentes. A ver qué es lo que os hemos contado, si os vale o no. Si nos vale, lo tiramos. Y si vale, pues oye, pues sería bueno dar el primer paso, porque en cuanto das el primer paso, das todos los demás. Acabamos con esto. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. He puesto Gandhi, pero no lo dijo Gandhi, aunque se cree que sí, ¿vale? Pero entonces, venga, pues vamos a cambiar y para adelante que vamos, ¿vale? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.